Hoy hablaremos de Hernán Cortés, un hombre que cuando nació en Medellín, actual provincia de Badajoz, en el año 1485, en el seno de una familia hidalga, no parecía destinado a nada especial, pero que sin duda, y muy a pesar de toda la leyenda negra que le rodea, es uno de los personajes clave de la historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como veis, hoy hablaremos de la figura de Hernán Cortés y de la conquista del Imperio Mexica. Un personaje que, bueno, como ya sabéis, está cargado de leyenda negra y, sobre todo, no deja indiferente a nadie. Poco se sabe de la infancia del hombre que terminaría conquistando el Imperio Mexica, pero sí sabemos que a pesar de ser de una familia de guerreros, parece ser que cuando era niño era algo debilucho, lo que contrasta bastante con lo que sería en el futuro. A los 14 años, sus padres le enviaron a Salamanca junto a unos tíos para que cursase los estudios de leyes, los cuales nunca terminó, pero allí aprendería todo lo necesario para el futuro. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Volvería a Medellín para disgusto de sus padres, y claro, por entonces tenía varias opciones. La primera era alistarse para ir a las guerras de Italia. Recordemos que en esos momentos hubiera llegado a tiempo para luchar junto al gran capitán en las batallas de Ceriñola y Garellano. Y su otra opción era marchar hacia las Indias, ya que en aquellas fechas, y más concretamente en el año 1501, el gobernador general de Indias estaba recorriendo Extremadura en busca de jóvenes para cruzar el Atlántico. Nuestro protagonista de hoy decidió alistarse en la expedición que iba hacia las Indias, pero una aparatosa caída desde un balcón en Sevilla le dejó lesionado temporalmente. Y es que se cuenta que por entonces este hombre estaba cortejando a una mujer casada y al parecer el marido les pillaría en plena faena, y al pobre Hernán no le quedó otra que huir por el balcón. Si queréis que os diga la verdad, no sé si esta anécdota ocurrió tal cual así. Algunos hablan de que fue saltando la valla de un jardín, pero dada la fama de mujeriego que tuvo nuestro protagonista de hoy, no sería extraño que hubiera sido de una manera similar. De todas formas, el gobernador le rechazó para la expedición del año 1502, dado que a pesar de lo que se suele pensar, en estas expediciones no se aceptaba a nadie que no estuviera al 100% físicamente. De todas formas, lo cierto es que posteriormente se embarcaría con destino a la isla española en el barco de Alonso Quintero, y una vez allí trabaría amistad con el gobernador Nicolás de Obando, para quien trabajaría como escribano. Una vez allí, el secretario de Obando, Medina, le acogió con favor y allí recibió un solar para edificar su casa, una tierra con una superficie decente para poder cultivar y, pasado un cierto tiempo, algunos indios. Cortés recibiría todo esto, sí, pero a cambio de quedarse al menos 5 años en aquellos territorios, algo que, bueno, nuestro protagonista de hoy cumplió de sobra, ya que entre sus etapas entre la española y posteriormente en Cuba estuvo un total de 14 años. ¿Pero qué hizo este hombre durante todos estos años y sobre todo antes de emprender la aventura hacia el continente? Pues como ya os he comentado, por aquellos tiempos nuestro protagonista recibió sus tierras, y en ellas se dedicaría a la cría de vacas y caballos, lo que parece ser que le hizo ganar una gran fortuna y ser alguien de una posición más que acomodada. Hacia el año 1511, el nuevo gobernador de la Española, Diego Colón, enviaría a Diego Velázquez a la conquista de Cuba, y este reclutaría a Cortés como secretario del tesorero de la empresa, con el fin de administrar el Quinto Real. Pero en cuanto a Cortés, la conquista de Cuba no le dio demasiada experiencia militar, ya que apenas hubo enfrentamientos. En cambio, recibiría en encomienda a los indios de Manicarao, y pudo desarrollar su ganadería y explotar las minas de oro cubanas. Allá por el año 1514 se casaría con Catalina Suárez de Marcaida, la cual estaba emparentada con el gobernador Diego Velázquez, y según parece, a Cortés no le agradaba mucho esta unión. De hecho, se cuenta que fue incluso casi obligado por el gobernador. Fue en 1518 cuando Velázquez eligió a Hernán Cortés como jefe de la nueva expedición que lanzaría un nuevo asalto al continente. El problema es que Cortés no tenía experiencia militar, ni había estado en Italia ni en ninguna de las expediciones previas hacia el continente, como por ejemplo las fallidas de Hernández de Córdoba o Juan de Grijalba. La elección de Cortés para liderar esta expedición pues obviamente no fue del gusto de todos, ya que como os acabo de decir carecía de experiencia militar. Incluso el propio Diego Velázquez parece ser que se arrepintió, pero bueno, Hernán Cortés, oliéndose lo que podía pasar, zarpó antes de tiempo. En esta expedición que zarpó a principios de 1519, Cortés invirtió prácticamente todo lo que tenía. En ella iban unos 508 infantes, más de un centenar de hombres de mar, maestres, pilotos o marineros, 16 jinetes con sus respectivos caballos, 32 ballesteros y 13 arcabuceros, más algunas piezas de artillería ligera, acompañados también de unos 200 indígenas como auxiliares.
además de sus 11 barcos. En esta expedición también irían varios nombres a destacar, como el de Cristóbal de Olid, Pedro de Alvarado, Bernal Díaz del Castillo o Juan Garrido, entre muchos otros. La primera parada de la expedición tuvo lugar en la isla de Cozumel, en donde al parecer tuvo varios encuentros pacíficos con los mayas de la zona. Se dice que fue en esta misma isla donde la expedición de Cortés se encontró prácticamente de casualidad con Jerónimo de Aguilar, de quien ya os hablé en un vídeo hace ya la tira de tiempo, pero recapitulando. Este hombre había ido en la expedición de González de Córdoba, y tras el naufragio del barco, él y Gonzalo Guerrero habían terminado viviendo con los mayas, aprendiendo ambos el idioma. Pero tras la llegada de Cortés, Jerónimo se unió a su expedición e hizo de intérprete. Como veis hasta aquí, la expedición de Cortés no tuvo grandes sobresaltos, pero eso sí, todo cambiaría unas semanas después cuando navegando por la costa del continente llegaron a la ciudad de Potonchán. En esta parada, los hombres de Cortés esperaban encontrarse nuevamente con otra tribu maya amigable, pero la verdad es que no fue así. Las flechas empezaron a llover sobre los españoles y estos desembarcaron para tomar la ciudad. Las primeras escaramuzas fueron favorables a Cortés y sus hombres, pero el cacique local reunió un ejército del que a día de hoy se desconoce el número exacto, pero que seguramente era muy superior. A pesar de la superioridad numérica, varios centenares de españoles ganaron en lo que se conocería como la Batalla de Centra. La razón de que ganasen no era otra de que al parecer los locales se asustaban por el ruido de los arcabuces y temblaban ante la presencia de hombres a caballo, un animal que hasta entonces desconocían. Tras esta batalla, el cacique de Potonchán pidió la paz y entregaría a los españoles numerosos obsequios y también varias esclavas, entre las que se encontraba la famosa Malinche o Marina, una mujer que, como ya sabéis, terminaría siendo traductora, consejera y amante de Hernán Cortés. No poca gente a día de hoy tilda a esta mujer como lo peor del mundo y una traidora, pero la realidad es que esto son más bien estupideces. Más que nada porque esta mujer era alguien a quien habían vendido como esclava en numerosas ocasiones, tanto mayas como aztecas e incluso su familia. Y como dice mi buen amigo Cus del canal del Gato Historiador, su situación tras la llegada de los españoles no hizo sino mejorar. Cortés continuó por mar fundando las ciudades de Santa María de la Victoria, San Juan de Ulúa y Veracruz. Sería durante esta misma cuando otras tribus mayas le hablaron del emperador Moctezuma y de su ciudad Tenochtitlán, la cual al parecer estaba llena de oro. Moctezuma, enterado de esto, mandó hasta la costa a sus emisarios con varios regalos de oro con intención de que los nuevos visitantes los cogiesen y se largasen de allí. Pero esto no hizo sino animar a Cortés y a sus hombres a querer adentrarse en su territorio. Tras esto, los españoles instalaron en Veracruz su campamento base, y allí, aprovechando los conocimientos que tenía en leyes, Cortés fundó un cabildo propio, y sus hombres terminarían nombrándole capitán general, algo que, como os imaginaréis, en Cuba no hizo demasiada gracia. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Antes de nada, Cortés fundó su primera alianza con el pueblo de los totonacas, quienes llevaban un tiempo soportando la tiranía del Imperio Mexica. Y para alguien con las habilidades diplomáticas de Cortés, esto fue un regalo. Así que aceptó a cambio de que los totonacas se convirtieran al cristianismo, cosa que hicieron. Algunos ataques de los aliados mexicas hacia los hombres de Cortés terminaron de convencerle de conquistar el Imperio Mexica, pero dentro de sus filas varios de sus hombres se le amotinaron, aludiendo que lo que hacía era ilegal. Así que al extremeño no le quedó otra que ejecutar a los cabecillas. Y no quemó sus naves para demostrar su determinación como tantísimas veces hemos escuchado, sino que las desarmó quitándoles todo lo útil para navegar. Tras esto, Cortés por fin emprendió su marcha terrestre, que junto a sus aliados totonacas eran algo así como unos 2000 efectivos. Y en su marcha, su primera parada iba a ser la de intentar convencer a los principales enemigos del Imperio Mexica, los tlaxcaltecas. Estos eran un pueblo guerrero y llevaban muchísimos años enfrentados a los mexicas. Lo que pasa es que en un principio tampoco es que se fiasen demasiado de los españoles, en parte porque entre los hombres de Cortés había guías mexicas a los que estos identificaron, por lo que tuvieron varios enfrentamientos de los que Cortés y sus aliados salieron victoriosos, en gran parte gracias a que este pueblo no combatía durante la noche. Tras estos enfrentamientos, los tlaxcaltecas se rindieron y se aliaron con los españoles y totonacas. Y de paso, Pedro de Alvarado se casó con la hija de uno de sus jefes, una mujer que sería bautizada como María Luisa. El camino continuaba y Cortés se acercaba a la ciudad de Cholula, que era la segunda más grande de la zona y la principal aliada del Imperio Mexica.
Las autoridades de la ciudad invitaron a los españoles a entrar, pero le prohibieron el paso a los tlaxcaltecas. Y vino uno de los episodios que despiertan más controversia, pero poniéndonos en el lugar de la gente de entonces, y sobre todo en la situación que tenían, resulta más entendible de lo que parece. Resulta que los jefes de Cholula habían vaciado la misma y la habían llenado de trampas y sus soldados estaban listos para atacar en lo que parecía claramente un intento de emboscada. Invitaron a los españoles al templo con los caciques de la ciudad, donde pasaron un par de días. Pero al parecer solo les estaban reteniendo, ya que una anciana le comentaría a Malinche que un ejército de 20.000 mexicas se dirigía hacia la ciudad. Al enterarse, Cortés decidió dar el primer golpe acabando con la vida de sus jefes, y tras el disparo de un arcabuz, los tlaxcaltecas entraron a saco en la ciudad, acabando la vida con todo el que se le ponía por delante, ya que les tenían una especial inquina a las gentes de Cholula. A los jefes que quedaron vivos no les quedó otra que pactar con Cortés y darle 2.000 soldados. 2 semanas después, por fin llegaron a Tenochtitlán, una ciudad inmensa situada en mitad del lago Texcoco, y que se unía con la costa mediante 3 puentes. Allí les recibió el emperador Moctezuma II, que les hospedó y les colmó nuevamente de regalos. Pero al segundo día, mientras les enseñaba su gigantesca ciudad, los españoles quedaron horrorizados. Y es que en el Templo Mayor se encontraron multitud de restos de órganos humanos fruto de los sacrificios que hacían los mexicas, por no hablar de los famosos zompantli, o bueno, como se pronuncie, que eran esos famosos altares donde se exhibían centenares de cráneos humanos. A ver, pensemos un segundo que si esto hoy en día nos horrorizaría a cualquiera de nosotros, imaginaros qué pensó un hombre del siglo XVI. Justo en esos días, un ejército mexica enfrentó a los españoles en Veracruz y mandaron la cabeza de uno de ellos al emperador Moctezuma. Algo que le hizo pensar a este que no eran tan invencibles como él se pensaba. Cortés se agarró un buen cabreo y decidió mantener como rehén a Moctezuma en su palacio. Pero como se suele decir, las desgracias nunca vienen solas. Y es que en esos días también llegó la expedición desde Cuba al mando de Pánfilo de Narváez. A Cortés no le quedaría otra que ir a enfrentarles personalmente, dejando a Pedro de Alvarado al mando en la ciudad de Tenochtitlán. Cortés emboscaría a los hombres de Narváez y les haría rendirse durante la noche. Y tampoco les costaría mucho convencerles de que se unieran a su causa, ya que les mostró todo el oro que les esperaba. Al parecer, en esta expedición, uno de los esclavos estaba enfermo de viruela, lo que más tarde tendría sus consecuencias para la población local. ¿Y qué ocurría mientras tanto en la capital del Imperio Mexica? Pues que Pedro de Alvarado, que era un gran militar, pero que ni de lejos tenía las mismas habilidades diplomáticas que Hernán Cortés, empezó a observar cómo muchos nobles mexicas se concentraban en el Templo Mayor. Este, alentado por los tlaxcaltecas, que le decían que se estaban preparando para atacarles, agarró a sus hombres y aliados y entrando en la plaza se puso a cargarse a todos los nobles aztecas que estaban en el templo y de paso a cualquiera que pasase por allí. A estos hechos, como ya sabéis, se los conoció como la matanza del Templo Mayor, y la realidad es que los habitantes estaban celebrando una festividad en honor a sus 2 dioses principales. Y Alvarado, que era un tipo bastante irascible y con un carácter bastante duro, se emparanoyó y la emprendió a espadazos contra todo aquel que se le cruzase por el camino. No se conoce exacto el número de víctimas de aquel día, pero lo que sí es seguro es que Alvarado provocó lo que Cortés había tratado de evitar. Cuando nuestro protagonista de hoy regresó a Tenochtitlán con más efectivos, todo había cambiado. Que trató de hablar con Moctezuma para que calmase los ánimos, esto ya era imposible, ya que las fuerzas mexicas, con Cuauhtémoc a la cabeza, se alzaron en armas, y más todavía cuando el hermano del emperador, Cuitláhuac, se unió a ellos. Moctezuma, viendo la situación, trató de calmar a su gente, pero una pedrada acabó con su vida. Tras esto, Cortés y sus hombres no les quedaba otra que salir de allí, pero antes tenían que fundir el oro y construir pequeñas pasarelas para escapar, ya que los aztecas habían destruido los puentes elevadizos. La noche del 30 de junio de 1520, los españoles emprendieron su retirada a Tenochtitlán, pero los guerreros mexicas los descubrieron e iniciaron su ataque. Esa noche, centenares de españoles y unos 1000 tlaxcaltecas perdieron la vida. Según se cuenta, otros fueron capturados y sacrificados, y otros se retiraron hacia el palacio. Entre ellos, el esclavo que estaba enfermo de viruela, un hecho que posteriormente resultó crucial. A pesar de su victoria, los guerreros aztecas continuaron persiguiendo a los españoles y tlaxcaltecas, quienes se estaban reorganizando en la región de Otumba, donde tendría lugar una arriesgada y también definitiva batalla.
Y es que aquí los hombres y los aliados de Cortés estaban en una clarísima inferioridad numérica, pero entre las estrategias de guerra europeas y una arriesgadísima carga de Cortés contra el cabecilla de los jefes aztecas, decantaron la balanza en favor de los españoles. Tras la victoria y la muerte del jefe azteca, nuestro protagonista de hoy y sus aliados se retiraron de nuevo a Tlaxcala, donde estuvieron alrededor de un año y allí reforzaron su ejército con nuevas alianzas y con nuevos refuerzos españoles. Pero el aliado que sería clave a la hora de tomar Tenochtitlán sería el pretendiente al trono de Texcoco, que a cambio de que le ayudase, le ofreció su ciudad y su alianza para su guerra. A partir de establecer allí su base, Cortés inició un asedio que contaría con unos 50.000 guerreros aliados indígenas, y para que este fuera más eficaz construyó bergantines y torres de asedio, cortó calzadas y suministro de agua potable, y tras 75 días de asedio, Tenochtitlán cayó. Se cuenta que los aliados de Cortés, tlaxcaltecas y totonacas, no tuvieron piedad alguna de ellos, debido al odio que sentían contra los mexicas. Cortés intentaría controlarlos, pero dado que su ayuda había sido fundamental, no consiguió gran cosa. El hermano de Moctezuma había muerto previamente de viruela, y su sucesor, Cuauhtémoc, fue capturado por Cortés mientras huía. El español intentó de todas las formas posibles que le revelase el paradero de su oro. Tras esto, le perdonaría la vida a cambio de que se convirtiese al cristianismo, cosa que el emperador hizo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario con qué os ha parecido el vídeo que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.